su contribución. Y bueno, a continuación vamos a dar la palabra a Rafael Mauleón de Iconos, el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, que está aquí en la Ciudad de México. Sí, ¿nos gustas dar unas palabras, Rafael, antes de iniciar con la proyección de tu vida, por favor? Pues claro, en principio agradecerles mucho la invitación a ICONOS a participar en este tan importante evento. Y pues yo quiero además señalar mi reconocimiento a Julieta Haidar porque ha sido una impulsora fundamental de la transdisciplinariedad en el país y por lo tanto, bueno, pues no dejo más que sentirme muy halagado de considerarla mi mentora también en este campo, que siempre para nosotros fue un elemento clave y que finalmente se consolidó en el 2007 con la emergencia del doctorado en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación, y donde pues a la invitación yo a su vez la extendí a personas que ya han egresado y que están estudiando el doctorado, son doctorandos, para que pudieran participar, y la respuesta fue masiva, de tal manera que tuvimos que hacer una selección finalmente de quienes participaron, de tal manera que, como se verá, son pues 8 compañeros, compañeras que están dando su testimonio de una manera breve y puntual, pero creo que alcanzamos al final a tener unos minutos para estrenar unas últimas palabras. Pues de nuevo, muchas gracias, y si quieres, por favor, correr el video, te lo agradeceré. Hola, esta participación la iniciaré con algunos recuerdos que tengo muy presentes, ya que al finalizar mis estudios de licenciatura en los años 80, tuve la fortuna de acercarme a teóricos que cuestionaban el saber moderno. Y durante la década siguiente hubo una evidente explosión de nuevas rutas de investigación que delineaban un horizonte teórico plural, lo que a su vez generaba una sensación de inestabilidad epistémica. En ese contexto, Paolo Fabri propuso la necesidad de establecer una base, aunque transformable y en constante actualización, que afianzara y orientara el sentido de las investigaciones. Gradualmente, comencé a apreciar al Dasein heideggeriano y la propuesta alentadora de alejarse de calcomanías en busca de nuevas cartografías, como lo planteaban Deleuze y Guattari. Asimismo, las ideas del pensamiento complejo de Morán me ayudaron a estructurar el mío, y así fue aplicado en el diseño de diversos programas de estudio que me fueron solicitados por diferentes universidades en el país y que hoy sé que fueron basados desde un enfoque interdisciplinario. En ese entonces apenas comprendía a la transdisciplinaridad, si bien considero que estaba presente de manera incipiente, como transdisciplinaridad débil, en el sentido que le da más nerf. Pero fue hasta que conocí a Julieta Haidar, mi mentora, cuando comencé a comprenderla mejor. Corrían los años iniciales del actual siglo, y Julieta, siempre tan generosa, me invitó a un curso impartido por Basaram Nicolescu en Veracruz, lo que marcó un punto de inflexión en mi vida. Ese curso fue un parteaguas, ya que por primera vez me adentré en la transdisciplinaridad de manera rigurosa, una perspectiva que desde entonces no he abandonado. Ya tenía conocimiento de la Carta de la Transdisciplinaridad, pero fue gracias a la orientación de Nicolescu que ésta adquirió un significado más profundo para mí. Y mi curiosidad me llevó a investigar a ese primer Congreso Mundial de la Transdisciplinaridad, evento donde se originó dicha carta. Y gracias a un trabajo de Anthony Juch, primer orador del evento, quien escribió un artículo denominado Transdisciplinaridad a través del diálogo estructurado, más allá de las dualidades estériles en las reuniones, hacia el desafío de la impotencia de los participantes. Y a partir de ese escrito,
quiero compartir algunos aspectos que me parecen relevantes sobre ese primer congreso. Asistieron 76 participantes, provenientes de distintas partes del mundo y de diversas disciplinas, tanto académicas como no académicas. Sin embargo, solo 64 firmaron la carta. Supongo que aquellos alineados con la propuesta del modo 2 de investigación, una perspectiva científica de la transdisciplinariedad liderada por Michael Gibbons, no estuvieron de acuerdo con los principios de la carta, razón por la cual no la firmaron. En el Congreso se evidenciaron diversas posturas, desde quienes buscaban la integración teórica de las disciplinas, hasta aquellos enfocados en una experiencia integradora, con intereses religiosos o esotéricos, además de una corriente cientificista preocupada por resolver problemas de la vida real, incluyendo el deterioro del planeta. La pluralidad de enfoques era evidente y, según Judge, las discordancias prevalecieron por encima de las armonías. Sin embargo, existía un consenso general sobre la necesidad de trascender las dualidades y promover entornos transformadores, aunque faltaba un andamiaje conceptual sólido que sostuviera esa convergencia. También hubo dificultades logísticas, ya que los recursos prometidos para la realización del evento no fueron entregados en su totalidad. Además, aunque el Congreso tenía el propósito de impulsar una transformación profunda, George señaló que terminó pareciéndose a cualquier otro evento académico de esa índole. Cito a George: había una oportunidad para una verdadera iniciativa de cambio transformador. Todo el mundo estaba seguro de que alguien aprovecharía la oportunidad. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó por eso, porque era responsabilidad de todos. Todo el mundo pensó que cualquiera podía hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo estaba fallando en hacerlo. Terminó que todos culparon a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Cierro cita. A pesar de las limitaciones, el Congreso sentó bases importantes y Joyce pensó que Internet ayudaría a construir ese andamiaje conceptual necesario para una transdisciplinaridad plástica y en constante transformación, capaz de adaptarse a las realidades venideras. La Carta de la Transdisciplinariedad ha sido una guía esencial en mi labor de investigación y desarrollo profesional, y su contenido ha sido fundamental para acompañar el trabajo de investigadores y para mis propios proyectos, lo que me lleva a valorar profundamente su impacto. Considero que la Carta es una de las grandes aportaciones contemporáneas a la humanidad del futuro y estoy convencido que nuestro compromiso es difundirla para que continúe orientando el trabajo transdisciplinario. A continuación, algunos investigadores del doctorado en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación que ofrece ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura en la Ciudad de México, compartirán sus perspectivas sobre la Carta de la Transdisciplinariedad, desde sus experiencias y bajo un formato libre, de ahí su pluralidad visual. No me resta más que agradecer su atención y especialmente la invitación por parte de los organizadores a que dejemos constancia de nuestra manera de asumir a la transdisciplinariedad por parte de nuestra comunidad y especialmente sobre esta carta que consideramos esencial para la cultura transmoderna. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Trujillo y el día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas de las dimensiones en las que la transdisciplina ha transformado mi vida, sobre todo personal y de investigación, donde centro mi interés fundamentalmente en el quehacer de los pueblos originarios respecto a sus rituales y ceremonias sagradas. En primer lugar, es preciso reconocer que el espacio de formación disciplinar en la educación superior durante el siglo pasado buscó cierta objetivación de la realidad y la estandarización de conocimientos, así como de teorías y métodos. Sin embargo, frente a la crisis civilizatoria y planetaria que vivimos actualmente, ha sido fundamental reconocer otros tipos de maneras de existir, en pro de la coexistencia con el cosmos. Por ello, y para esta labor, ha sido trascendente el abordaje que ofrece el quehacer transdisciplinario, a partir de 3 pilares señalados por Basarab Nicolescu:
el axioma ontológico, el axioma lógico y el axioma de la complejidad. De manera concreta, reflexionar respecto del primer axioma, el ontológico, ha posibilitado que en mi entorno académico y de investigación pueda dar cuenta de la existencia de diferentes niveles de realidad, así como de percepción, que son emanados de las epistemes de pueblos mesoamericanos y pueblos originarios actuales. Por su parte, el segundo axioma, que procura la lógica del tercero incluido, o tercero escondido, ha hecho fecunda la intención de crear una estructura abierta, crítica y propositiva a otros niveles de realidad, donde la voz directa de los partícipes y regentes de ceremonias sagradas es esencial para relacionar la comprensión del ritual con formas antiguas, así como resignificaciones en torno a otras maneras de existir, como lo oculto, lo sagrado, la experiencia religiosa. Finalmente, a partir del axioma de la complejidad, donde se plantea la interacción de todos los niveles de realidad, he conseguido un acercamiento a la práctica de ceremonias sagradas que recrean en micro la interdependencia de todo con todos, así como la condición hologramática de la relación entre mito-rito y su incidencia en la dimensión estética, ética y lógica del humano con el cosmos. Sin duda, los quehaceres y actitudes que la transdisciplinariedad me han ofrecido con claridad explicitan que no son restrictivos, sino que invitan a reconocer vínculos entre sujeto, objeto, tercero escondido, como las experiencias integradoras, metáforas puente y metáforas como marco cognitivo, y las relaciones con el mundo, desde lo holístico y transdisciplinario. Sentipensar con la Tierra mediante estos panoramas que la transdisciplina propone hace posible la diversidad de opciones para afrontar retos humanos que hoy vivimos. Soy Agustín Lanuza y es un gusto compartir esta reflexión sobre los 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad. Ecos de la transdisciplinariedad. En el vasto tejido del conocimiento humano, la Carta de la Transdisciplinariedad resuena como un eco profundo. Nos invita a la conexión, a la soberanía de la imaginación. Las ciencias y las humanidades se entrelazan, revelando que los problemas complejos exigen estrategias complejas de solución. La Carta de la Transdisciplinariedad es un llamado a la colaboración, desde el individuo, desde la especie, desde la sociedad, donde las comunidades se encuentren, uniendo saberes, experiencias. En estas texturas vitales, las diferencias se convierten en puentes, en rutas de diálogo, y estos diálogos se transforman en creación colectiva. La innovación florece impulsada por la urgencia de un mundo que clama por soluciones. La transdisciplinariedad nos enseña a explorar lo desconocido con valentía, desde nuestros sueños, con un profundo futuro donde el conocimiento sea un medio para la transformación. Celebramos 3 décadas de este legado. La Carta es un faro que nos guía a quienes buscamos un mundo más justo, sostenible. Nos recuerda que en la unión de saberes reside también la esperanza y que solo juntos podremos enfrentar los retos de nuestro tiempo, un tiempo convulso. En esta intersección de pasiones, la Carta de la Transdisciplinariedad es una voz que importa, y el futuro se construye desde este abrazo de nuestras historias vitales. En el marco de la celebración de los 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad, quiero compartir cómo la transdisciplina ha cambiado mi mirada y accionar. Como bailarina, artista visual, investigadora artística y planificadora territorial, realizo investigación, docencia y proyectos de intervención en diversas temáticas, que incluyen las políticas culturales, el territorio, la afrodescendencia, la cultura, el arte, la danza, entre otros. Para lograr vincular las temáticas desde lo macro, pero principalmente desde la mirada micro y a escala humana,
Es imperante un marco analítico que traspase los límites de las disciplinas. El saber y el conocimiento, al igual que la vida, no solo está compuesto de fragmentos, sino de una totalidad, de un todo complejo, con dimensiones de realidad que deben entrecruzarse para entender a cabalidad los procesos y las vinculaciones en toda su riqueza. La transdisciplina, con su enfoque holístico, me ha permitido como artista, investigadora y profesora entender desde diferentes razonamientos, lógicas, visiones, saberes, pero también desde la memoria ancestral, lo simbólico, lo subjetivo, lo gestual, el placer, la corporalidad, la emoción y la sensibilidad. Me ha posibilitado hacer uso de la tecnología, las inteligencias diversas, el sentir pensar, lo ético afectivo, el poder del cuerpo, del arte y las emociones, en el análisis cultural, artístico, territorial, social e histórico, y con ello generar herramientas teóricas y prácticas que permitan generar saberes desde otros posicionamientos, que dialoguen, accionen, trasciendan y transformen el conocimiento, las miradas y las narrativas. Muchas gracias. La transdisciplinariedad me ha cambiado la manera de ver y escuchar el mundo. Es una vía para atravesar las fronteras que dividen los conocimientos científicos, humanísticos y otros saberes ancestrales. Abre el diálogo más allá de las fronteras disciplinares del conocimiento. Permite acceder a una comprensión más profunda y holística de la realidad. La transdisciplinariedad es una apertura, una actitud, un vivir. El sonido, desde una perspectiva transdisciplinaria, es una vía de conocimiento que atraviesa lo científico, lo emocional, lo cultural y lo espiritual. Las sonoridades no solamente evocan recuerdos o generan emociones, también conectan a las personas y los ecosistemas. El sonido es un puente entre diferentes niveles de realidad, uniendo lo físico y lo simbólico en una experiencia que es a la vez individual y colectiva. Esta postura transdisciplinaria integra las sonoridades en una interacción estética continua que modula nuestra forma de estar, escuchar y ser el mundo. Tal como un río que fluye sin cesar, las sonoridades se entrelazan en un continuo interminable, donde cada gota, cada sonido forma parte de una melodía en constante transformación. Estas cadencias están atravesadas por ritmos, abrazadas por silencios, dejan huellas que nunca se detienen, reflejando el carácter dinámico e interconectado de la realidad. Las diversidades sonoras, desde las biofonías, geofonías o antropofonías, ya sean escuchadas en el momento en que suceden o por medio de la grabación sonora, nos internan en diversos niveles de realidad, evocando el principio del tercero incluido propuesto por Nicolescu. Escuchar no es un acto pasivo, sino una inmersión en la pluralidad del ser, el canto de las aves, el aullido de los monos, el murmullo de la ciudad, el ronroneo del gato, las voces humanas, las músicas o el susurro del viento. Todas estas sonoridades no solo inundan el mundo exterior, sino resuenan en nuestro interior, conectando lo tangible y lo intangible. El sonido, en su constante movimiento, en su constante devenir, nos lleva a un bucle interminable donde lo humano y lo no humano, lo físico y lo metafísico se entrelazan en un diálogo perpetuo. A 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad, este enfoque nos introduce a escuchar al mundo no solo a través de fragmentos aislados, sino como un todo en constante interacción, en constante cambio. Adentrarnos al conocimiento sonoro nos invita a transformar nuestra comprensión de la realidad. Pues a propósito del aniversario de la Carta de Transdisciplinariedad, quiero hacer una mención especial en el artículo número 11, el que dice que la educación auténtica pues no se puede privilegiar en la abstracción del conocimiento, sino más bien se debe de contextualizar, concretar y globalizar la educación transdisciplinaria, de tal manera que se revalúe pues el rol de la intuición, del imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo en la transmisión de conocimientos. Y entre esos principios de la transdisciplinariedad en la educación, pues está el desarrollo de la empatía, en donde se trata de fomentar la comprensión de diferentes contextos culturales y sociales. Esto ayudando a los estudiantes a desarrollar una perspectiva pues más empática y global referente a la realidad a la que están viviendo. También es importante entre estos preceptos de la transdisciplinariedad en la educación
entender que el aprendizaje holístico pues va a ayudar, sobre todo en este ejercicio del aula y entre estudiante y docente, pues se fomenta una comprensión más completa de los temas que estamos integrando y verlos desde diferentes disciplinas, ¿no? Lo que ayuda pues a los estudiantes a hacer varias conexiones en distintas áreas de conocimiento. La educación transdisciplinaria también tiene que ver con el fomento a la creatividad, pues ya que combinan los estudiantes diferentes enfoques y metodologías, pues esto hace que estimulen esta parte de la creatividad, innovando, por supuesto, con sus ideas y sus propuestas a los estudiantes, ya que se trata de observar la realidad, pero también de ser propositivos. En este sentido, pues, ¿qué es lo que podemos aportar para poder solucionar los problemas que estamos identificando? Y por último, pues desarrolla sobre todo las habilidades críticas. En este sentido, pues promueve el pensamiento crítico, que hoy en día se necesita mucho, y con ello se fomenta la resolución de problemas. Estas habilidades pues son esenciales, ya que nos enfrentamos pues a un mundo complejo que está en constante cambio, en constante dinámica complicada, y pues los estudiantes aportan sobre todo esta situación de qué es lo que puedo hacer yo ante estas realidades, ¿no? Y eso creo que es una cuestión bastante rica en la educación y la transdisciplinariedad. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me llamo Edwin Morón, me da gusto compartir con ustedes esta reflexión sobre la transdisciplina a propósito de los 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad, y considero que es fundamental la perspectiva transdisciplinaria, sobre todo porque es un escenario desde el cual los pueblos originarios, por ejemplo, pueden participar de los horizontes epistémicos en los que se discute cómo es que concebimos el mundo, como una relación entretejida entre diferentes niveles de realidad. La transdisciplina permite ampliar las perspectivas desde las cuales se puede hacer sentido respecto de nuestro estar en el mundo, porque concibe que diferentes experiencias son potenciadoras de significatividad para comprender las múltiples relaciones en las que se hallan imbricados los seres que habitamos el planeta. Al concebir la sincronicidad de diferentes planos de realidad, la transdisciplina da lugar para que distintos saberes, antes soslayados, sean potencialmente concebidos como dimensiones epistémicas desde las que es posible comprender que la constitución de lo vivo en el planeta es compleja e interdependiente. Además, restituye la capacidad relacional no solo de los horizontes humanos, sino de la red viva que colma la existencia. La perspectiva transdisciplinar no solo me ha permitido concebir otras maneras de asumir la existencia, sino compartirlas en horizontes académicos, puesto que abre las posibilidades para un ejercicio de diálogo cuya característica preponderante es la diversidad y, sobre todo, la interrelación desde la que coexisten diferentes horizontes de sentido. Cuando se plantea la posibilidad de diferentes planos de realidad, se favorece la comprensión de cómo elementos artísticos, rituales, ancestrales, como las danzas, caminatas y otras múltiples formas de ritualidad, estructuran una disposición no solo artística para nuestra habitabilidad en el planeta, sino también para valorar su dimensión filosófica, ética e incluso epistémica. Me ha permitido reflexionar respecto de los sistemas de conocimiento ancestral y su capacidad explicativa, en la que no solo se concibe nuestro estar desde una mirada antropocéntrica, sino como una trama de la que el ser humano forma parte, no como eje angular, sino como parte de una red múltiple, compleja y viva, que en sus interdependencias favorece la vida, por lo que dispone a una relación sentipensante con el mundo. Potencia el paso de una mirada antropocéntrica a una biocéntrica, en la que las diferentes formas de vida adquieren rostro y corazón, y demandan, por tanto, procuración y cuidado. Desde la transdisciplina es posible concebir una relación con el mundo que se orienta hacia las formas milenarias del buen vivir y el sentipensar. Cabe señalar que esta perspectiva es fundamental porque ya entre muchos pueblos originarios se encontraba presente y además orienta siempre hacia esto que entendemos como la cosmoconvivencia, el buen vivir y una perspectiva sentipensante que relaciona a todos los seres vivos dentro del planeta, no solo la dimensión humana, sino fundamentalmente la dimensión viva.
Hola, mi nombre es Hilda Saray. Mi experiencia de lectura con la Carta de la Transdisciplinariedad es diferente con cada nuevo acercamiento, porque la lectura del texto me ha permitido expandir los límites que había yo aprendido respecto a la disciplina original de mi formación, que es la comunicación. Al leer la Carta de la Transdisciplinariedad me he dado cuenta de la importancia que tiene el conectar un campo del saber con otro, con muchos campos del aprendizaje y del conocimiento, para poder acercarnos a la complejidad de la realidad con todos los niveles que la conforman. La Carta de la Transdisciplinariedad es también una carta de navegación que nos permite encontrar un lugar, que nos permite situarnos en un espacio de conocimiento y desde ahí tener la posibilidad de considerar otras perspectivas, de pensar en las propuestas que nos hacen campos disciplinarios distintos al nuestro y, por supuesto, podemos observar la amplitud que tiene el proceso de investigación, de reflexión y de conocimiento del mundo. Es todo un descubrimiento en cada nueva lectura. Y a Adriana, ella tiene algunas palabras también de cierre. Y pues muchas gracias por la invitación, Julieta. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias Pues a ya, ustedes. Muchas gracias por participar. Estamos en contacto. gracias, doctora. Pues solamente para terminar, es en este video en donde se ve esta riqueza de la diversidad de saberes de nuestros estudiantes con sus aprendizajes holísticos, su desarrollo de habilidades críticas y el fomento de la creatividad. Iconos ha realizado 36 investigaciones de estas tesis de los estudiantes y actualmente se trabajan 23 que tienen que ver justamente con este gran saber de la transdisciplina. Gracias. Bueno, muchas gracias al equipo de Iconos y a Rafael Mauleón.